Estás en K2. Jorge Borgognoni es el especialista, es licenciado en Ciencias Políticas, director de Borgognoni Consultoría Política, y le damos la bienvenida al aire aquí en Estación K2. Raúl, Adrián y Brenda te saludan. Jorge, bienvenido aquí a K2 en Ciudad de Necochea. ¿Cómo andás? Hola, buen día amigos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá Bueno, estamos. muchísimas gracias por atendernos, y sabés que siempre apelamos a lo mismo, cuando intentamos hablar un poco de estas cuestiones y sacarlo de la teoría de café, de lo que podemos llegar a opinar nosotros, tratamos de charlar con especialistas, así que por eso te agradecemos esto. A ver, entendemos en los ritmos de la política que esta semana debería aprobarse o no, por lo menos busca dictamen, la ley bases en Cámara de Diputados. Esto es así, ¿no? ¿Arrancamos bien ahí? Arrancamos bien, ese es un poco el esquema, bueno, ya con nuevas definiciones, con unos procesos de negociaciones muy avanzados, y donde ya, como quien diría, estamos leyendo la letra chica, viendo detalles y ajustando últimas definiciones, tanto para uno y para otros. Sí, indudablemente que este cambio de eje o este vuelco que tuvo el tratamiento de esta ley surge a partir de Guillermo Franco como un gran protagonista, como el protagonista, artífice, negociador principal desde el oficialismo, que es quien encara también los procesos de flexibilización a la intransigencia que planteaba en su momento Milei en el momento 1 o momento 0 de la ley de base, que era una tesis doctoral, básicamente lo que le proponía para trabajar entre gallo y medianoche, ¿no? O sea, y de ahí que encendieron todas las alarmas, todos los gobernadores, diputados y demás, ¿no? Si yo fuese jefe de redacción hoy y mando a titular, si fuese por mi ley, no hay ley, no estaría tan errado. Exactamente. O sea, exactamente. No, incluso si uno, es más, estamos discutiendo de vuelta el capítulo de ganancia, estamos discutiendo ahora toda la parte tributaria, digo, una parte del corazón, o la jerga empresarial dice el core business de una ley, sí, bueno, el espíritu de esa ley, uno de los ejes troncales, hoy está en negociación. Lo otro, las reglas sí están claras, además, pero también están atadas y sujeta a lo que puede llegar a suceder con este espacio, ¿no? Por lo que me decís, el poroteo cuenta, da el número como para que esto sea votado y refrendado en Cámara de Diputados sin demasiados cambios de cómo vienen de senadores. Absolutamente, el problema no es ser diputados, porque diputados, bien o mal, refleja el mismo espíritu de cómo lo envió. El tema va a ser en senadores cómo va a terminar esa película, porque después, digo, ahora, bueno, va a ser la ley. Y después el segundo capítulo de esto va a ser la reglamentación, y ahí va a haber un gran enigma, cómo va a ser la reglamentación de un montón de todos esos artículos que dicen un montón y no dicen nada. Entonces digo, en ese punto, ¿cuánto límite le pones a esa ley que ya establece un marco regulatorio? También va a estar la otra discusión, porque esa es la letra, eso es lo que nosotros normalmente decimos, ahí es donde aparece el otro proceso de negociación, que es el de la administración. Digo, gobernadores con ministros, ministros con ministros, son las administraciones públicas, ya es el uso y el ejercicio del poder en términos de presupuestarios, en términos de objetivos electorales, en términos de... Porque no nos olvidemos también, chicos, que el año que viene ya se avecina también una reforma del Congreso en materia de diputados y senadores, más que todo de diputados en la mayoría, y no va a ser tan sencilla la pelea como se va a dar, porque el contexto va a ser bastante distinto, ¿no? ¿Te animás a darme una presunción de si fuesen las legislativas, las de medio término hoy, cómo saldría el partido? Pero hoy te digo una cosa y a diciembre te puedo decir otra. Imagínate que hablamos de un pacto de mayo en marzo y llegamos al 25 de mayo y no hubo pacto. Y ahora estamos hablando de firmarlo en julio. Pero digo, hoy tendría una fuerte excepción el oficialismo en términos de opinión pública. Si lo paramos en términos electoralistas, voy a decir, bueno, a ver, ¿quién gana? Y va a ganar el oficialismo. Va a haber ahí un oficialismo fuerte nacional, un acompañamiento, hay un hándicap, hay una elasticidad electoral de parte del ciudadano que acepta el ajuste como una variable de el cambio de rumbo. Ok, ahora, después, desde la política, yo no sé si la política en el ejercicio propio no tiene miedo. Yo creo que tiene miedo. Son muy conservadores, muy del statu quo, y eso desestabiliza la posibilidad de lo que hoy tiene entre manos se le diluya como agua.
Bien. Me animé a desagregar un poco los temas más polémicos. Jorge, estamos charlando con Jorge Borgognoni, es licenciado en Ciencias Políticas, para analizar un poco el camino de la ley de bases, que parece tener su punto cúlmine por estos días. Me metí en algunos capítulos, decía, de los más discutidos o los más polémicos, o los que pueden sufrir algún tipo de cambio al volver a diputados. Tema de privatizaciones ya no es tan como decía Javier Milei en algún momento, de quiero privatizar toda empresa que sea deficitaria y que esté a cargo del Estado, ¿no? Digamos que quedaron muchas fuera de este análisis. Absolutamente, absolutamente. Porque también observas que tampoco no es todo en un chasquido. Digo, ¿no? Si yo lo llevara a un término de juego de mesa, esto no es un TEC que tiras un dado, cae tal número, listo, cambio el rumbo y va para el otro lado. Acá en el medio hay historias en juego. Digo, cuando digo que hay historias me refiero, hay seres humanos, hay familias, hay proyectos. La misma empresa también tiene rumbos distintos, qué servicio va a brindar, qué no. Digo, usted tiene, yo le preguntaría al revés. Bueno, ok, demos de vuelta 10 empresas, 12 empresas. Todas las empresas ya tienen definidas para dónde van, en qué carácter, hacia dónde, cómo. Y si necesitan un oxígeno, ¿cuánto va a participar el Estado, cuánto no? Digo, son todas preguntas más allá del periodismo que también refieren a cómo, con qué equipo estás preparado para enfrentar determinada cuestión. Claro, ¿no? Con el número del diagnóstico, digamos que la reacción no está mal rumbeada. Digo, una empresa que, lo decía Rodrigo de Loredo, a través de un tuit, creo que fue hace algunas horas, que era increíble que quieran sacar a Aerolíneas Argentinas, que era una empresa que tenía como déficit, creo que $1.400.000 por día, diarios, ¿no? Digamos, uno dice, bueno, ¿quién no va a pagar a eso? ¿Lo va a pagar el más humilde para que viajen con viajes subsidiados otra gente? Bueno, en eso me parece que estamos bien rumbeados. Ahora, la cuestión es cómo hacerlo, ¿no? Me parece que ahí está el kit. Claro, claro, que digo, en algún momento hay que dejar de ser un país de diagnóstico y hay que ser un país de acción, y esa acción también implica costos en las decisiones. Me parece que ninguno de nosotros siempre quiere tomar las decisiones sin costo. Entonces en ese punto es como que, bueno, no, mirá, lo que pasa es que, ¿y cuál es el otro punto? También estamos pensando en esto, cada 2 años tenemos algún proceso electoral, o nacional o local, entonces en esa instancia es como también acomodo el cuerpo para no quedar afuera nunca del equipo. Entonces que me den unos minutos, diríamos en términos futbolísticos, claro, pero sí, que me los den, ¿viste? Yo no quiero quedar fuera de la lista. Y hoy parece como que quedar fuera de la lista es, bueno, listo, ya está, te colgaron los botines y te dedicas a otra cosa. Digo, en ese esquema hay que ser un poco realistas sobre cómo rumbear la discusión, porque también muchos de los gobernadores están pensando, quieran o no, en el 2027. No lo ven con buenos ojos con una reelección, o que tiene que ver también con el mismo hambre electoral de poder que tiene cada uno, de la ambición de proyectos políticos y ese tipo de cuestiones que refieren a otra lógica. Claro, juegan en otro partido, en otro idioma. Es como que uno no puede creer que tomen hoy una decisión pensando ya en lo electoral, en no tomar medidas antipáticas que después les puede jugar en contra. Pero viven de eso y bueno, justamente piensan de esa manera, ¿no? Para ser claros con tema privatizaciones, sí, claro. Jorge, te consulto esto. Entonces, no están en este proyecto, Aerolíneas queda por fuera, la TV pública, que también fue otra de las cuestiones, me parece, más mediáticas justamente, de que se iban a privatizar, queda por fuera TV pública y queda por fuera también Correo Argentino. Absolutamente, esas 3 instancias o 4 son las que ya quedaron fuera de discusión. Puede llegar a quedar después se discutirá algunas otras cuestiones más, y que aparte tenemos, no solo eso, digo, en materia energética, es el otro gran capítulo que siempre está en discusión. Si la energía que producimos se consume, se abastece, se regenera, se exporta o lo que fuera, también es otro de los grandes capítulos de los que genera ingresos genuinos, genera trabajo por defecto y en escala. Digo, todo ese tipo de discusiones, sinceramente por ahí la veo con una liviandad, o la observo en una liviandad absoluta, que hasta es alarmante para si los vecinos pudieran, todos los vecinos, cualquier ciudadano de Argentina, tuviéramos todo el tiempo para sentarnos a analizar lo que nuestros representantes hacen o deshacen, más una vez, yo no sé si los resultados electorales serían lo que ocurre. Nos llamaría mucho la atención la falta de preparación, ¿no?, de quienes toman las decisiones. Sí. Si el nivel de amateurismo con el que se manejan en determinadas decisiones,
Es decir, o lo hacen a propósito o son terribles, terribles en su, miserables en lo que están trabajando. Sabés que nosotros ponemos ese punto de observación también sobre la política local de cada una de las ciudades. Te estoy hablando de consejos deliberantes, ¿no? Cuando uno quizá nos pasa a menudo de cruzarnos con alguien en la calle que no puedas creer que justamente esa persona tome decisiones por sobre la población, ¿no? Digamos que haya sido votado sin ningún tipo de preparación para estar sentado ahí tomando las decisiones de cada uno de los ciudadanos, ¿no? En representación de los ciudadanos. Es una Sí, observación que hacemos, digo, a nivel local, ¿no? sí, mira, anecdóticamente y a modo de chiste, ¿no? Días atrás, en febrero, un intendente en el anuncio del mensaje de la sesión, de inicio de la sesión de apertura de sesiones ordinarias, comete el furcio y dice, el honorable conejo delirante. Sí, claro. Y bueno, digo, quedaron todos como dos jugos duros, y empezó toda una carcajada y ahí se dio cuenta que había cometido un furcio. Pero ese furcio seguramente lo que lo ha escuchado en otro lado, lo que él piensa. Sí, o lo dice en privado, ¿no? En privado, claro. Claro, lo usa a diario y le salió público. Y digo, en el momento, el conejo delirante, bueno, nunca falta el concejal después que se hace el ofendido más que Barragán contra Cristo, ¿no? Dos sesiones más hablaron de eso, seguramente. Sí, estoy casi los seguro. pedidos, las denuncias penales, Claro. y toda la parafernalia administrativa que activan innecesariamente cuando a lo mejor tenía la calle llena de pozos. Este honorable Consejo Deliberante vería con agrado que el intendente pida disculpas a todo el cuerpo colegiado por su declaración en algún momento. Me imagino ya los pedidos. Jorge, sigo con el desagregado de la ley bases. Me meto un poco con el paquete fiscal, lo que tiene que ver con, creo yo, lo que nos cambiaría la vida a los ciudadanos de a pie, al ciudadano común, a todo aquel que cobre un sueldo, que justamente pague impuestos. El impuesto a las ganancias es uno de esos, ¿no? Dentro del paquete fiscal es otra de las discusiones polémicas. Sí, claro. Y en este punto observamos dos cuestiones. El crecimiento, a ver, digo, lo que voy a esto. El empleo formal que tenemos hoy en Argentina en general está situado en una meseta de hace muchísimos años. Me atrevo a decir acá una vez, el empleo formal, y que está básicamente anclado en el empleo público y en una porción menor del sector privado. Lo demás es el crecimiento de la economía informal, y cuando digo economía informal me refiero a dos tipos de cuestiones. De lo que son de reglas poco claras o difusas, puede ser el sistema de contratación a lo mejor bajo un monotributo o bajo algún programa, un programa cualquiera sea el tipo de contratación que se utilice, estos en los cuales se enmascaran la no relación por tiempo indeterminado o la determinado registro de promoción humana. ¿Por qué? Porque no se hace el aporte jubilatorio, porque no se hace un resguardo de la salud, porque no hay determinados derechos consagrados que son indiscutibles. Y por otro lado, el desarrollo de economías informales vinculadas a los crímenes y a los delitos internacionales. Narcotráfico, trata de blanca, tráfico de armas y demás. Sí. Eso viene creciendo y que refiere básicamente donde vos el único entrenamiento que tenés que tener es 10 minutos con un tranza de cualquier tipo de esto, digo, con algún delincuente de segundo o tercer orden, que te dice cómo, qué y qué objetivo, y listo, y ya está. Y a partir de eso existe el intercambio más sencillo para incorporarte en una economía informal que te resuelve la diaria. Eso es terrible porque si uno lo ve, hoy resuelve el problema de un montón, pero a lo largo del tiempo es un dolor de cabeza eso. Porque los servicios, porque en general, digo, que tiene, y el Estado, la respuesta que tiene que dar, tiene doble problema. Dar respuesta de servicios y a su vez tratar de frenar y de reincorporarlo. ¿Cómo hacer con aquella persona que lleva 10 o 15 años trabajando de eso? Digo, trabajando, ojo, te digo exagerado, forzado y hasta metiendo que esto es un trabajo, digo, ¿no? Sí, porque viene realizando ese tipo de actividad que no lo pone en ningún sentido, simplemente lo estoy tratando de escribir. ¿Cómo haces con eso? ¿Cómo hacer con todo ese grupo? No estamos hablando de 100 o 200, estamos hablando ya de un par de millones, ¿no? Que están involucrados en esa actividad. Bueno, digo, eso también la ley de base lo tiene que discutir, y si lo discute, lo tiene que también, de alguna forma, tener después un orden de cómo lo va a traducir en la diaria, en la política pública, no solamente en el orden de que sí y que no te ancla o te ampara una ley.
Entiendo en tu análisis, Jorge, que es como que hay mucho título de diario, mucho título de etapa, pero después cuando bajamos al desarrollo y cuando hay que implementarlo, digamos, hay mucha falta de preparación ahí, ¿no? Claro, le falta contenido, digo, está muy lindo todo, pero son todos eh, en términos analíticos, son todos conceptos vacíos, Bien. porque en el fondo cada uno lo va llenando con lo que le interesa o con el pedacito que le sirve, pero no tiene un concepto profundo que vos digas, vamos a poner al revés, la justicia social, o vamos a ponerlo al revés, no, mira, vamos a hablar de los derechos no sé, de determinada cuestión. Ok, bien, vamos a hablar de la inclusión, vamos a hablar de las jornadas laborales determinadas. Bien, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el valor agregado que genera eso? Si eso no genera ningún valor agregado, no en términos económicos, sino también en términos ciudadanos, a cada uno de los que participamos en esto, y queda muy reducido. Voy con las últimas dos. Puntualmente quiero que me des tu apreciación sobre el RIGI, sobre este régimen de incentivo para grandes inversiones, que también es otra de las grandes polémicas. Dicen, esto es una ley para el empresariado, para los empresarios, que siempre los vemos con malos ojos, ¿no? Parece que hay una parte de la sociedad que los empresarios serían como Lucifer y todos nosotros seríamos los esclavos de los empresarios y no los vemos como alguien que puede en algún momento generar inversiones y trabajo. Sobre el RIGI, ¿qué me puedes decir respecto a lo que hay en la ley Bases? Bueno, volvemos a lo mismo, digo, ¿no? Es un gran título que hay que, justamente, ¿cómo lo tenemos en contenidos y para quién? Porque ahí, bueno, ahí por ejemplo está una cuestión mucho más clara. Sí, es un régimen de promoción que beneficia sobre todo a un sector, el inversor. Ok, perfecto. Y sobre todo el inversor productivo. Bien. Ahora, el otro eslabón de esa cadena de producción, ¿cuánto tiene de participación y cuánto queda en desuso ahí? Digo, ¿vamos a hacer un insumo más o es parte del capital humano como otrora en los 90 se lo intentaba definir y se desarrollaba en todas las capacitaciones más liberales de segundo orden que se establecían desde el Banco Mundial, desde el PNUD, de cualquiera de los programas internacionales que se generaban a partir de esa discusión. Digo, en esto también hay que adaptarlo también a nuestro sistema. ¿Para qué tipo de productor estamos hablando? Nosotros tenemos una economía hoy que también está muy vinculada a lo extractivo, muy vinculada a la actividad primaria. Digo, si discutimos retenciones o no discutimos retenciones, más allá del RIGI propiamente dicho. Entonces, en ese punto no nos vayamos. Digo, no nos paremos tanto en el titular, Sí. para que después también el amigo Adornino, y muy bien hecho su trabajo de forma espectacular, él después te lo desvía o gambetea más rápido que Orteguita en River en los 90 ante cualquier patada de él. Digo, no, en ese punto está bárbaro, pero después, en algún momento, tiraron un pase de gol, ¿viste? Claro. En algún momento, un mimito también para el pueblo, ¿viste? Y cuando decimos el pueblo, porque por ahí nos corremos, es como que el pueblo es el que produce, el pueblo es la cosa, y el empresario no, o el empresario forma parte del pueblo, se siente parte del pueblo. Digo, hay muchos conceptos en disputa en esto, ¿no? Hay un cambio de paradigma estructural donde hay que redefinir un montón de cuestiones. Voy con la última, estamos con Jorge Borgognoni, justamente te agradecemos eternamente que nos hayas atendido, que me matan las metáforas futboleras, me encantan como para que todos podamos entender un poco de qué va esto de la ley Bases. En el camino legislativo, Jorge, ¿qué esperás que suceda esta semana? ¿Se aprueba o no se aprueba? Hay muchos que dicen que sería el punto final de la transición gubernamental, que a partir de que Javier Milei tenga la ley Bases aprobada debería comenzar su gobierno y ya tener responsabilidades de no echarle la culpa al resto, ¿no? Digamos, ya tenés una ley, tenés 6 meses de gobierno, arranca, ¿no? Arranca o no arranca, diría Guido Casca en algún momento. Tal cual, tal cual. Incluso tenemos un tema. Lo raro es que a 6 meses para 7, cuando tengamos una ley sancionada en el gobierno nacional. Es muy difícil eso, ¿no? Suena a una suerte de diría casi una presidencia oclocrática en términos aristotélicos, ¿no? Y hasta casi con algún beneficio para alguna élite. Digo, cuando se arma, por ejemplo, el RIGI, todos definimos la aristocracia. Cuando hablamos porque no importa si lo hacen bien o lo hacen mal, son los que son.
y es como muy delegativo. En ese punto digo, cuidado con los gobiernos meritocráticos puros también, ¿no? En esta idea de por mucho cartón colgado detrás, es un mucho saber del hacer. Y en ese punto digo, hay que tener ahí un antes y un después, ¿no? Jorge, muy claros conceptos, te agradecemos la nota en esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que es un placer y a su orden como siempre. Abrazo grande. Jorge Borgognoni, licenciado en Ciencia Política, director de Borgognoni Consultoría Política, bueno, analizando un poco lo que tiene que ver con la posible aprobación esta semana de la Ley Bases para el Gobierno.